investigación y la carrera de negocios internacionales no se queda atrás. De hecho, es un campo muy amplio donde los alumnos constantemente investigan para solucionar la problemática del sector. En esta oportunidad quería leerles la resolución que otorga el primer puesto de este concurso de investigación. El jurado evaluador, después de un análisis de las investigaciones presentadas en cuanto a contenidos y redacción, consistencia entre problema, objetivos e hipótesis, metodología de la investigación y citación de fuente bibliográfica, reconoce que el trabajo de investigación ganador del tercer concurso de investigación MetaTraining Business lleva el título de Innovación Tecnológica y los Negocios Internacionales y fue presentado por la alumna María Carolina Villalobos Ruiz, a quien invitamos al frente, por favor, con un fuerte aplauso. Carolina, en su trabajo de investigación, explica la importancia y la magnitud del impacto que tiene la innovación tecnológica en los negocios internacionales. Asimismo, incentiva a las empresas a adoptar una nueva cultura de negocios basada en innovación para el aumento de su competitividad. Carolina se hace acreedora de un diploma que acredita el primer puesto del concurso de investigación, además del premio correspondiente a 2.000 nuevos soles. Un aplauso nuevamente para Carolina. Les recordamos a los asistentes que dentro del material tienen unas fichas de preguntas que podrán entregar a las personas del comité organizador que se encuentran a ambos lados de la sala, en cualquier momento de las exposiciones. Asimismo, se les recuerda que deben poner hacia quién va dirigida su pregunta. Podrán hacer sus preguntas también mediante las redes sociales con sus dispositivos móviles en nuestra página de Facebook del Congreso, www.facebook.com/CONEGUPC, con preguntas formuladas en el muro, y en Twitter a través del hashtag CONEGUPC. Les recordamos a todos los asistentes que para conservar el orden durante el evento quedará prohibida la salida y entrada de personas de la sala durante las ponencias. Continuando con el desarrollo del programa, nos acompaña en la mesa de honor la señora Jim Wu, vicedecana de la Guangdong University of Foreign Studies de Chile. El señor Pedro Pablo Kuczynski, analista económico y ex premiado de la República de Perú. Y el señor Javier Cajal, analista internacional y director de estudios internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y el señor Germán Terán, profesor a tiempo completo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. A continuación presentamos al señor Germán Terán, quien será el moderador de este segundo bloque de exposiciones denominado Shift in Global Economic Power. El señor Terán es profesor a tiempo completo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y oficial académico del equipo de Naciones Unidas de nuestra Universidad UPC. Es magíster en Relaciones Internacionales con opción en Negociación Internacional por la Universidad Andina Simón Bolívar de Córdoba. Ha realizado estudios en Política Internacional en la Korea University de Seúl, Corea del Sur, y la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Licenciada en Comunicación para la Empresa y el Desarrollo por la Universidad de Lima, actualmente es también dictante del 5º año académico de la Facultad de Negocios. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Señores y señoras, participantes todos, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Mi nombre es Germán Terán, profesor de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Esta tarde tengo el agrado de presentar en el segundo bloque de este congreso, denominado Shift in Economic Global Power, del que participaré en calidad de moderador. A continuación, presentaré a la profesora Jimmy Wu. Jimmy Wu es vicedecana y profesora de la Escuela de Inglés para Negocios Internacionales en Guangdong University of Foreign Studies. Máster en Inglés para Negocios por la University of International Business and Economics in China. Directora en Economía Industrial por la Jiangxi University of Finance and Economics en China. Cuenta con 26 años de experiencia en educación universitaria y ha participado de conferencias internacionales en Chile, Estados Unidos,
Francia, Laos y Suiza, dando ponencias sobre el clima de negocios y el auge económico de la República Popular China. Actualmente, la profesora Wu se desempeña también como directora de la Asociación de Académicos con Estudios Occidentales de la ciudad de Guangzhou, de donde es originaria, y directora del programa de MBA en Guangdong University of Foreign Studies. Now, it's my pleasure to introduce you to Professor Jimmy Wu for her presentation, The Rise of Emerging Markets, China's Study Case. Please welcome her. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear students. It's my great honor to be invited here. First of all, I'd like to express my gratitude to the President, the Dean, and the Professor Karen, so their hospitality to let me here to share my understanding or my view on Chinese economic development. Okay. You know what? How many hours I spent on flight from Guangzhou to Lima? Can you guess? So there's no direct flight from Guangzhou to Lima. So just let me know if you understand the distance between Guangzhou and Lima. How many hours? Can you guess? Yes, 24. Just a single journey. Okay. Well, not including the hours while I was waiting for the transferring. Okay, I stopped at Amsterdam for 6 hours, and then the second flight to Lima took about 11 hours. Well, you know that really, I cannot imagine, say in 16th century, our Chinese forefathers or the first Chinese immigrants, how did they cross the Pacific Ocean to come here to this great continent to find their job here, okay? And I really feel very close to you guys just because I found so many, friendly faces with the same, eye colors as I have, okay? And also, this is my second trip to South American countries, okay? The first one is, this happened in 2009 when I was giving lectures to students at University of St. Thomas in San Diego. Okay? I feel I love this continent. So this time when I was invited to be here, I made the decision, although the visit should be very short. You see, I cannot stay long, I have to be back. Well, 2 days later, okay? But anyway, I think I will have the third visit, okay? Definitely, just because I love this continent. I love the people here. Okay. Okay. So my topic is on China's economic development trend. Okay. So well, I guess people have very basic understanding of China, and this is the map of China. And I am from this southern China. Okay. So about here, this part. I'm from Guangdong Province and Guangzhou City. So, yes, yeah. And then near Hong Kong. If you know Hong Kong, well, for us, it's really yes. Okay. Well, it's really near. So I'm talking about one issue. You see, although just like I mentioned, I spent 24 hours on the flight from Guangzhou to Lima. But anyway, it's just 24 hours. And then, well, actually, Guangzhou is near Hong Kong. Basically, I can spend only 3 hours, okay, travel from Guangzhou to Hong Kong. So thanks to globalization and thanks to the fast development of the telecommunication, transportation, and this make the world as smaller. So I guess you guys have read the book written by Thomas. The book with the title of the world is a flat. The world is a flat. And thanks to globalization, and this makes it possible for me, far away from China, to come here to share with you. Okay? So this is the map of China, and then just like I said, I'm from the south of China, and then this is the
well, the city, and this is a simplified map, okay, this is Guangdong province. See, Guangdong province is one of the fast developed areas in China. Just because since 1978 and 1979, Chinese economic development, China opens outside the world. The fast developed area is happened along the coast area. Okay, so Guangdong province is one of those areas. Okay, well, and then first of all, I'd like to give a very brief introduction to the economic overview of China. Okay, well, since 1979, just 3 decades. Okay, just 3 decades ago, great changes. Okay, happened. Of course, gradually. Okay, gradually. You see now since 1979 to 2013, so China's real gross GDP grew at an average annual rate of nearly 10%. Although last year the growth rate is like 7.7, okay, and of course the government tries to adjust the growth rate less than 8. So something like 7.7 or maybe a little bit low this year, okay? But anyway, the growth rate is still going up, okay? And then the people here is the figure 500 million people in China have been raised out of extreme poverty. So when we say extreme poverty, that means we lack some basic needs, okay? So you can see the photo here. This happened, maybe in 1970s or 1960s. So just people have to queue here. The reason why they queue just because people have to wait for the limited food, okay, or for their basic daily needs. They have to queue here. Each family was given limited quota to get the food. So this happened maybe 1950, 1960, 1970, okay? So because I was born in the 1960s, and I still remember, so for one family, and each family was given little or very limited quota to get something like the rice, the oil, and even the clothes, the crop. Just because, under what we call plan economy, you see, under plan economy, all the production was designed by the state. Then in this case, it's really hard to meet the great demand just because the population, the Chinese population, was growing up ever since 1949. Okay, so that is the fact. But thanks to the economic reform, okay, so great changes, especially originally from the rural area and then gradually to the urban area. You will find that the second picture, the right one actually is a very, very good description of the new Chinese countryside nowadays. Okay, and about the China's economic situation right now, so it's world's largest manufacturer and also the merchandise exporter nowadays. So actually since 2010, China replaced Germany to be the largest exporter. Okay? And also China is the largest foreign exchange reserve holder nowadays, just because more and more investment flow into China, and then we hold the largest foreign exchange reserve. Okay? And also China is the largest, or maybe the second largest economy after the United States. Okay? So some people just predict sooner or later China will replace the United States to be the largest one. That's possible. But don't forget, although the accumulated, the total or the gross output seems very large, but it's decided by the population. Okay, so on a per capita basis, actually China still is a developing nation. Okay, so here we said less developed than the United States. That's true, but basically we will say we are a kind of developing nation rather than developed nation. So that is the fact. Okay.
And then here comes some facts. Say 2003, our GDP up 7.7, and then the same year, say the first power of the trade in merchandise. Here we say we just first power of trade in merchandise, not in service, just because the visible trade. Okay, visible trade say we can be we are regarded as the first ones. Okay. And also, since 2006, we are the first power of the foreign exchange reserve. Well, just because of the substantial, income of the investment from the foreign countries, especially industrial countries, Western countries, thanks to the economic reform. Just because without economic reform, no foreign direct investment was allowed to invest in China, in mainland China. Okay, so that is great changes also. Well, this is also the trend of GDP growth in the past several years. Okay, so from 2011 8.9 to 2013, you see, still keep stable. Okay, at high level. And then this are some data I got from the internet, and then this is just for your references. Okay, so here especially PPP per capita. Well, based on the PPP, that is the purchasing power parity, is pretty high. Okay, it's pretty high. So that's the reason why currency of renminbi RMB, people say it should be, it's worse. I mean, the currency of RMB is expensive. Okay, so try to, there's a kind of pressure for us to appreciate again. Okay, so that is about the situation, and this is the major economic powers in the several years in terms of their development trend. The first one is United States. The second one is Japan. The third one is Germany, United Kingdom, France, and China. So the last one is China, and you can find the trend is pick up. Okay, but this is here to 2010. Okay. Well, people say there are two main factors. Okay, attribute to the Chinese rapid economic growth. The one is what I mentioned, large-scale capital investment. Okay, and then financed by large domestic savings and foreign investment. Well, one thing I would like to mention is the Chinese people will have a kind of philosophy and try to save money for the future needs. Okay, so here the domestic saving is pretty high. Okay, domestic saving, people would like to save even 1 point with the bank, just because currently, the social security is not so stable. Okay, it's so guaranteed. And some other relevant issues like the kids' education, medical treatment, you say even the after retirement, say people just try to know, if they cannot save money, and then, actually they cannot have a stable life after their retirement, something like this. So this is one thing I think we have to know why the large-scale capital investment. Okay, and the second is the rapid productivity growth. Okay, so since the reformation and the people are encouraged and motivated, okay, to increase their productivity. Okay, just because under Kenny economy system, actually people lack that kind of motivation to work hard to increase their productivity. But after the reformation and this change, okay, so people would like to know how to work hard and how to increase their productivity by working many hours, okay, more hours than before. Okay, for instance, people would like to have more hours. Nowadays actually we work 5 days, basically 5 days. But in some plants, people would like to have 6 days, for instance, and then maybe 10 hours. Okay, so in this case, this can help to massively increase the output. And when we review the Chinese economic development, actually we have to say that Troika will contribute a lot to the economic development. So here comes the 3 important. One is the investment, as I have mentioned, massive investment. The second one is the consumption.
And the third one is what we say exportation. But the thing that, in the past years, the speed or the growth rate tends to be slow, just because several external reasons, for instance, the global financial crisis, economic crisis, which leads to the demand for Chinese products decline. Okay, so this could be one of the most important factor. And also about the consumption. Okay, well, consumption from the public consumption and the government consumption. Well, with the adjustment of government policy, so this part actually, decreased a lot. For instance, as you know that since the new government, the Xi government took over power, and then anti-corruption, for instance, they are very strict rule, okay, over the public expenditures. So this actually curbed the increase of the public or even the government expansion, okay? And also the investment, because the government tries to restrict those projects, especially foreign investment in terms of the high energy or high pollution industries. Okay, so you will find the three important factors also that the development rate decrease, okay, or slow down. Well, we have to understand, the contribution from the three parts. One is from the consumption, the other from investment, and the third from the export. So you will find actually China does not really heavily rely on the exportation, but here you say it comes only 5%, okay? But largely on the investment, say 60%, and also the consumption, 35%, okay? Well, although China tends to be a kind of economic power, okay? Still we meet a kind of development dilemma, okay? So the first one I'd like to mention is the population and the great demand, okay? So, China really is a big country, not just because of the territory, but also the population. So although the family control system or policy, say, which start to get effective since 1970s and 1980s, but still the population increased a lot, especially the urban area, the rural area. Okay, so the great demand. Say, since we have such a big populations, the body of the population, and then great demand. So how to meet the great demand? Okay, so that is one thing. The second thing that the demand needs supply, and the supply needs the resources. Okay, so this is a kind of problem. Okay, it's a kind of we have to think about the relative shortage of resources to meet the great demand. And although I said just now the productivity increased a lot since the economic reform, but frankly speaking, the economic efficiency still keeps at a relatively low level. Okay, and of course, to some extent, the funds is not sufficient. Although we have very large foreign reserve, and some banks even hold very large sum of money, but how to use those money is really a problem. Because, for instance, for those small, medium-sized companies, really hard for them to get funds, to get the financial support. This is also a kind of problem. And so here, contradiction, of course, about the development. Okay, and the growth. So here I said growth and development. Growth from the industrialization and urbanization, but this results in high pollution, high energy consumption, and also resource environment problems, and which, of course, does not match the environment needs. Just because economic growth does not necessarily mean development. Okay, so according to Human Resource Index, it says, it's an overall index system to evaluate the welfare of nation. But the GDP maybe is just a part of it,
it's not all, okay? So here we have a kind of contradiction. One is the growth demand, demand for the growth rate. On the other hand, the people should have a better life, okay? So this comes to the kind of a contradiction. And so that is about the currently resource environment problems, the resources, and also ecological environmental problem, and also the insufficient environmental capacity. Okay. Well, so those environmental problems are from, one is the energy pollution. So energy pollution, so just like I said, China is one of the biggest producer in the world. So basically, when we produce products, we need input. And when this is a kind of massive production, way of production, and you will know that a lot of energy are needed. Okay? So this energy pollution, and also the air pollution and the water pollution, okay? Garbage pollution, and then this is a kind of general pollution. Well, when we review the development stages globally, I mean different countries, even the current developed countries, actually they have gone through the development stages. Like the first stage is trying to pursue economic growth only and ignore the environment. So just think about the some problem, okay, challenges. You say, well, happened since the last century, okay, in Europe and even in the United States and Japan. Okay, so people try to pursue the economic growth only and ignore the environment. And the second phase, people realize the importance of protecting the environment. And then, we try to positively environment protection, but with the zero growth. This is the second phase. And nowadays, people think, it's better not to just try to contradict. One is the growth, and the other is development. Okay, try to realize what we call sustainable development. So, how to develop further for China? This kind of so-called economic power. Okay. Well, we think that the fluent GDP replace traditional GDP is critical. Okay. So, and also the second one is try to apply the circular economy and also the low carbon economy, and also try to develop the clean energy and modern agriculture. So when we're talking about circular economy, it's kind of Japan's tendency of economic development. And I'd like to give you a kind of example here. This is a very traditional, traditional mode, say in the Pearl River Delta. Okay, so if you can see clearly, this is what we do. Production combination, that is the mulberry and the cereal culture, fish and pig. Okay, and the second, the plants and the animals to raise, deny the ecological circulation, reasonable distribution of pond, land, and the water resources. So here, let's say, here, this is the leaves of the, the leaves of the mulberry, okay, here. And then you will find the fish will live here, okay? And this is a biogas, okay? Biogas from this. So this is a good circle, okay? So we try to use those resources. Okay, this is a good model, and actually, the farmers in the Pearl River Delta, okay, they have practiced model, okay, century for centuries. But this model can be applied in industry development also. So here in China, actually, the government tries to encourage the different provinces and cities to establish what we call circular economic zone. Okay, circular economic zone, try to make good use of the resources. So this is a kind of practice already. And then second one is a low carbon economy. Well, in order to do this, okay, high carbon economy was not encouraged, and try to transfer from high to low carbon economy. So that is a kind of free transaction. And also the clean energy, okay, are encouraged to develop. So here the two photos tells
one is Xinjiang. Well, they have established the largest wind power plants. Okay, and the second one is Zhejiang. This try to use the tidal power. Okay, so this wind power and also tidal powers are very clean energy. Okay, and also the modern agricultures are encouraged. Okay, so like the agribusiness, industrial agriculture, intensive farming, organic farming, sustainable agriculture, etc. Okay, so yeah, in order to realize the sustainable development, well, first of all, we have to establish or develop conservation-minded society, and then the second one, environmental-friendly society. And the third one is circular economy. The last one is try to develop low carbon economy. So these are the strategies currently the government tries to encourage people to do. So for the future development trend, well, this is the environmental toughness curve. Okay, so you will find that actually China still rising. That means in the coming years, the pollution still increase, definitely. But when it meets the turning point here, okay, turning point, and this will decline. That means, with the turning point, that means, with the further or the better quality of the environment, and then, of course, the government also will spend more on the treatment of pollution. So that is. Although we don't feel very happy currently, just because definitely, the pollution can increase. Okay? Because just now we know that in the past several decades, with the rapid development, the pollution issues is really serious, and then it takes time to solve the problem. Okay? Still, government needs to spend more efforts to solve that problem. Well, about the future development, so we have to say the Chinese government actually views the growing economy as a vital to maintain the social stability. So we think that if the people, their livelihood cannot be improved, so the society cannot be stable. So that is the one idea, okay, for the government. So try to let people increase their income. How can people's livelihood improve? Of course, growth rate should be guaranteed. So a lot of concern about China's, the speed growth rate, decrease. A lot of people concerned will have impact. But sometimes, really. The growth rate is very basic, okay? So that is one thing. But we have to face a lot of major economic challenges, okay? So these challenges, for instance, the economic policies, okay? So just like that, our development, heavily rely on something. For instance, the investment, and also the free investment. For instance, in the past several decades, great demand for the real estate, and a lot of people, would like to spend their money on the flat or apartment, okay. And for those investments, okay, development, in the real estate make them feel they get a lot of benefit from it. So that is one thing. And the government started to realize the problem and try to adjust the problem, okay. For instance, nowadays, the scarcity of the land, and then it's for those people who would like to take advantage of the real estate development. They feel like it's not easy to make money in real estate nowadays, just because of the scarcity of the land. Okay, so and also we still have some other problems like the weak banking system and also the income gaps, growing population, etc. So here, people should solve these problems. Just a lot of concern actually. For instance, the inflation rate, okay, employment, house, income, and the social security, education, medical treatment. So here you will find the bigger case should be made.
Okay, so in this case, people's livelihood can be improved. Well, and then here comes the Xi Jinping. So really, people feel he is powerful. Okay, so his idea is try to, be towards his goal is try towards the resilience and the growth. Okay, because he believes this can shape the global. Okay, and then this can be benefit. Chinese can do great contribution to the world. So, and then this is a very brief introduction to the overview of Chinese development and also our concerns. And then I really hope people from this group can raise questions about China, because I think you as young students, you should take advantage of the globalization and try to take advantage of the fast development of the Chinese economy. So, thank you. Muchas gracias, profesora Wu. Thank you very much, Professor Wu. Ahora es para mí un placer presentar a nuestro segundo panelista, el señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Kuczynski ha trabajado en privado, Premier de la República entre los años 2005 y 2006. Después de servir como ministro de Economía y Finanzas en los periodos 2001-2002, 2004-2005. Sin más que decir, le doy la palabra al señor Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, muy buenas tardes. Felicitaciones a la profesora Wu por su presentación. I feel sorry that you have to go back another 24 hours. Because from here to Amsterdam it's 12.5 hours. Change planes 3-4 hours, another 10-11 hours to Hong Kong or longer. So you have a very long day, but it's wonderful that you came all this way so we can listen to you. Yo voy a hablar muy breve sobre el tema que se me asignó, que es la Alianza del Pacífico y cómo encaja en estas grandes tendencias del mundo, pero quiero antes decir un par de cosas sobre China y los BRICS. El gran crecimiento de China proviene de varias causas. La primera, obviamente, fue las reformas que se hicieron hace 25, 40 años atrás. La segunda es la enorme reserva de población rural dispuesta a emigrar a las ciudades y trabajar en las industrias nacientes de China. Y la tercera, y quizás más importante, es sin duda la altísima tasa de ahorro y por consiguiente la alta tasa de inversión. Eso es lo que ha empujado a China. Y en este momento, como todos sabemos, hay una desaceleración que se debe en parte simplemente a la maduración de estos fenómenos. Hay menos población lista para migrar a las ciudades. Con la maduración de la población, la tasa de ahorro tiende a bajar un poquito y por consiguiente la tasa de inversión. Pero, y esto es muy importante para el Perú y para Chile, hay una todavía muy alta tasa de inversión en algunos sectores que nos afectan directamente, en particular el sector de la transmisión eléctrica y la electrificación, que afecta directamente el precio del cobre. Ese sector en China está creciendo al 11% anual, no al 7,5% como el promedio de la economía. Ahora hablemos dos palabras sobre los BRICS.
¿no? Brasil, Rusia, India, China y luego se agregó Sudáfrica para tener alguien en África, ¿no? Pero en realidad este es un concepto puramente marketero, no tiene ninguna base económica. China y la India son los dos países más grandes del mundo en población, pero en realidad no tienen tanto comercio. Y Rusia es una economía antigua, con una población que tiende a caer. La expectativa de vida en Rusia es bastante menor que la de Perú. Y no es una economía nada parecida a la de China, aunque complementaria en el sector energético. Y Brasil, si bien es la economía más grande de América Latina, es una economía muy distinta de esos países que acabamos de mencionar. Y Sudáfrica está en otra cosa. Entonces, cuando el señor O'Neill en Goldman Sachs creó esto para vender su research al mundo, fue un concepto marketero, pero que no está realmente basado en la realidad. Lo que sí nos dice el concepto es que estas son economías muy grandes. China en particular, una economía que hoy es la segunda economía del mundo, 6 trillones de dólares en trillones norteamericanos, ¿no? Antes la segunda economía del mundo era Japón, pero Japón se quedó atrás con la expansión de China. Y la India está muy por detrás de eso. Y Brasil es una economía grande, pero estancada, ¿no? Entonces, tenemos ahí una combinación de cosas que son un poco como confeti en carnaval, no tienen tantas cosas en común. Ahora, ¿qué está pasando en la economía mundial hoy, ¿no? La economía mundial es una economía de más o menos 55 billones, o sea, trillones norteamericanos. Dentro de eso, Estados Unidos es más o menos 15 a 16 billones, la China 6, Japón 5, Alemania 3, Francia, Inglaterra, Italia 2 cada uno, y de ahí ya vamos bajando y llegamos al Perú, que son 220 mil millones más o menos de dólares, que es chiquito dentro del mundo. Ustedes pueden hacer el cálculo, ¿cuánto es 220 mil millones de 55 trillones? Es chiquitito. Pero, si bien es chiquitito, ha aumentado un montón. En el año 2000, la economía del Perú era de 55 mil millones de dólares, o sea, la hemos cuadruplicado en unos 13, 14 años. Hemos tenido un buen crecimiento. Ahora, a mí se me pidió hablar de la Alianza del Pacífico. Yo les quiero decir que la Alianza del Pacífico no es un concepto económico, es igual a los BRICS del señor O'Neill, es un concepto político. ¿Por qué se creó la Alianza del Pacífico? Porque los países en la costa del Pacífico, México en la época de Felipe Calderón, Chile en la época de Piñera, el Perú en la época de Alan García y el gobierno colombiano, que siempre ha sido más o menos estable, dijeron: nosotros queremos marcar una diferencia con nuestros vecinos al este, llámese Chávez. ¿No? En realidad la Alianza del Pacífico es una alianza política contra Chávez y sus amigos. Y Brasil, como está al este, y en realidad nunca definió muy bien cuál era su posición frente a Chávez, bueno, ahí está Brasil del otro
lado. Y también estaba Argentina del otro lado con el Mercosur, una área de integración proteccionista. Yo estoy en la industria siderúrgica, entre otras cosas, y un planchón de acero laminado en caliente que cuesta aquí en el Perú $800, en esos dos países cuesta $1.200. Y aquí ese planchón puede venir de aceros Arequipa o puede venir de China. Pero allá no, ahí hay un mercado cerrado. Y eso sí es una diferencia económica que tenemos. Pero en realidad la verdadera razón de ser de la Alianza del Pacífico es una reacción contra una visión política distinta del otro lado, de los países que miran hacia el Atlántico. Ahora, dentro de la Alianza del Pacífico tenemos en realidad los 4 países, pero 2 tienen una orientación comercial hacia Estados Unidos, que son Colombia y México. El 90% del comercio mexicano es con Estados Unidos y más del 50% de Colombia es con Estados Unidos. Entonces, en este momento están menos afectados por el ciclo de los commodities. Y Chile y Perú son países que han desarrollado una relación muy estrecha con China y por consiguiente dependen mucho en sus exportaciones de lo que pasa en China, pero no tanto tampoco, ¿no? En el caso del Perú, el 25-30% de las exportaciones dependen directamente de China, y no solo en los productos mineros, en la pesca, gracias a lo que acaba de decir la profesora Wu, cómo se alimenta la gente en China, creció la acuicultura, y la forma más eficiente de alimentar estos peces es con harina de pescado, con pellets de harina de pescado. Pero cuando la harina de pescado llega, se acerca a los $2.000 toneladas, las granjas de agricultura reducen la dosis y el precio tiende nuevamente a estabilizarse y bajar. Y en cuanto al cobre, ahí dependemos mucho del mercado chino y obviamente de lo que ocurre en electricidad en China. Y el zinc depende básicamente de la industria automotriz en China, que está creciendo todavía de manera muy, muy importante. Y el otro metal que es importante para el Perú, pero no para Chile, es el oro. El oro es nuestra segunda exportación, pero está cayéndose como una piedra en este momento el precio del oro, desde un precio inusual al precio del cierre de hoy, que es $1.220. Estábamos en 1.700 unos meses atrás. ¿Y esto a qué se debe? Esto no se debe a China ni a la India. Se debe básicamente a que en Europa la economía está parada y hay un impulso hacia la deflación, la caída de precios. Y por eso el Banco Central Europeo está tratando de imprimir lo más que puede, imitando lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y es que la Reserva Federal es un banco central. El Banco Central Europeo es una cooperativa, es otra cosa. Y ahí el Banco Central alemán, el Bundesbank, tiene una influencia preponderante, que es una influencia conservadora contra
la expansión monetaria. Entonces eso lo tiene al Banco Central Europeo amarrado. Bueno, ¿qué va a pasar? En realidad lo que nos pasa en el Perú es causa de nosotros. No es tanto la caída del precio del oro, el debilitamiento del cobre. Lo que nos ha pasado es que no nos hemos despertado a tiempo. Y en medio de esta desaceleración de las exportaciones, que obviamente tienen un efecto depresivo en el crecimiento, ocurrieron cosas que sí se hubieran podido controlar. La caída de la producción de arroz, 25%. Imagínense si en China cayera la producción de arroz 25%, habría una revolución. Pero aquí cayó y nadie se enteró. La producción de café ha caído 20% debido a enfermedades, una enfermedad que se llama la roya, y la falta de prevención por parte de las autoridades agrícolas. En el caso del arroz, la caída de la producción se ha debido a semillas viejas que ya se van agotando y entonces la productividad de los campos baja. Y la tercera cosa que ha ocurrido que ha agravado nuestra situación ha sido las fuerzas políticas en las regiones y las acusaciones contra varios gobiernos regionales, muy merecidas parece, pero eso hasta ahora no lo podemos demostrar, que han paralizado la inversión pública. Entonces, en un momento en que la agricultura se retraía, las exportaciones se frenaban y la inversión pública hubiera debido aumentar, se estancó, el gobierno central aumentó, las regiones bajaron. Y eso es donde estamos ahora. Entonces, si queremos crecer, rápidamente recuperarnos en el próximo año o dos, es obvio que tenemos que enfrentar esos factores de inversión pública, el sector agrícola, y impulsar los grandes proyectos de exportación, que son mineros, muchos de ellos, pero no todos. Hay proyectos de agroindustria también que son importantes. Hoy, y con esto concluyo con unas palabras a la doctora Wu, China es dueña, o compañías chinas son dueñas de dos de las grandes minas que están en plena construcción en el Perú, las Bambas, que fue comprada por China Main Metals a través de su filial australiana que se llama MMG, y Toromocho, que es parte del Chinalco. Y la pregunta va a ser, de aquí a 5 o 10 años, ¿vamos a seguir exportando concentrado a China o vamos a querer exportar blister o cobre electrolítico elaborado? Y eso va a ser una negociación con ciudades y gobiernos en China, porque obviamente, como se mencionó, el tema de la contaminación ambiental es importante. Y esa producción se podría hacer aquí, ya se hace de hecho en hilo, con tecnología súper moderna, no contaminante, mientras que las usinas que hay en Europa, en Asia, son viejas, pero no tan modernas, y por consiguiente que contaminan, ¿no? Entonces, eso va a ser un gran tema para discutir en los próximos años, ¿no? Eso me parece a mí súper importante. Ahora, no quiero
echarle agua fría a la Alianza del Pacífico, que es una idea que en realidad yo la fui desarrollando, se llamaba el eje pensante, ¿no? Pero no le podemos pedir peras al horno, ¿no? Es una alianza básicamente con una finalidad política. El comercio entre esos países es limitado. Entre Chile, Perú y Colombia sí hay un comercio más o menos razonable. Con México hay muy buenas relaciones de inversión. Por ejemplo, el Grupo Minero México está aquí. O sea, no queremos menospreciar eso, pero no le podemos pedir a esta alianza, que es política, como lo dije, y por consiguiente frágil, porque depende de las circunstancias del momento, que nos dé crecimiento económico. El crecimiento económico va a venir de la inversión que se haga aquí en el Perú y de las exportaciones que podamos desarrollar. Eso es lo que les quería decir. Vamos adelante. Viva la UPC. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, y para cerrar este segundo bloque, presentaré al señor Farid Kahat. Es doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español. Actualmente es profesor y director de estudios internacionales del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comentarista de temas internacionales en TV Perú. Columnista de la sección internacional de América y Economía y analista internacional en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. A continuación, cedemos la palabra al profesor Farid Kahat para realizar su ponencia denominada Principales tendencias en la coyuntura internacional. Le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a hablar de las dos crisis fundamentales en este momento, la de Irak y la de Ucrania. Y si bien no soy especialista en el tema energético, voy a hablar respecto a sus implicaciones brevemente para la economía internacional, sobre todo a través de su efecto en los mercados energéticos, sobre todo petróleo y gas, ¿no? Empezaré por la buena noticia, y es el hecho de que, digamos, según algunos cálculos, Irak podría tener hasta 9% de las reservas internacionales de petróleo, y hay una guerra civil en curso con participación internacional. Rusia es la fuente de 1/3 del gas que consume la Unión Europea. Estamos hablando de países con una producción significativa de gas o petróleo, involucrados en grandes crisis. Y la pregunta sería por qué los precios del gas y del petróleo no han subido. De hecho, en el caso del petróleo, el precio ha bajado ligeramente en este contexto de crisis internacional. Esa es una buena noticia, de la cual hemos hablado mucho. Las razones parecen ser una no tan buena. La demanda no ha crecido significativamente, y eso en parte se debe, aunque varía según el caso, al hecho de que economías como la japonesa en el último trimestre y la europea desde hace unos años vienen creciendo marginalmente o incluso decreciendo. Pero también hay un factor de oferta menos importante que la estabilidad en la demanda, que es, digamos, la explotación masiva de yacimientos que antes no eran accesibles y que con nuevas tecnologías ahora sí lo son, el llamado petróleo y gas de esquisto. Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 3 años ha aumentado unos 3 millones de barriles su producción petrolera. El tema del esquisto, del gas y petróleo esquisto, que políticamente es importante, porque las reservas de ese tipo de petróleo y gas están en una mucho mayor proporción que las reservas tradicionales de petróleo y gas en economías capitalistas desarrolladas. Y digamos, por un lado, eso implicaría que estas ocurrirían en la medida en que sigan importando petróleo y gas en menos costos de transporte, porque ahora van a estar más cerca de autoabastecerse, al menos Estados Unidos.
Y las rutas comerciales tradicionales, de las cuales voy a hablar en un minuto, son menos importantes que en el pasado, o serán en el futuro menos importantes que ahora. Lo primero sería que ubiquen el Medio Oriente en un mapa global. Si se fijan, digamos, el Medio Oriente corta la continuidad de la cuenca del Mediterráneo. Y esto no es casual. Digamos, cuando Francia hablaba de la cuenca del Mediterráneo como una zona de influencia francesa, Gran Bretaña, que tenía presencia en esta zona que ahora llamamos el Medio Oriente, pero que en el pasado era más bien el cercano Oriente, cercano a Europa, por eso el término, la presencia británica en esa zona rompía la continuidad de la cuenca del Mediterráneo, y por esa razón Gran Bretaña prefirió darle importancia a esta zona en detrimento de las reivindicaciones, digamos, de Francia sobre el conjunto de la cuenca. El Medio Oriente es importante porque se ubican ahí probablemente 60% de las reservas mundiales de petróleo, una proporción menor de las reservas de gas, y el petróleo es importante porque tiene miles de usos industriales, digamos, y son relevantes tanto para el crecimiento económico como para la defensa, y además tiene pocos sustitutos costo eficientes, y está altamente concentrado en esta región del mundo. Bueno, accidentalmente pasé al siguiente mapa, que es lo que correspondía. Cuando hablamos del Medio Oriente, un país del que se habla poco, pero que es probablemente el más importante, es Egipto. Tiene 80 millones de habitantes, probablemente ya cerca de 90, de hecho. 1 de cada 4 árabes, y la gran mayoría de la población del Medio Oriente es árabe. 1 de cada 4 árabes es egipcio. Egipto es la mayor potencia militar de la región, medida por tamaño de fuerzas armadas, por el número de efectivos de sus fuerzas armadas, no por nivel de gasto necesariamente o por su grado de sofisticación tecnológica. Pero además Egipto es el país que históricamente ha marcado tendencias en el mundo árabe. El islamismo moderno, ese que ahora asola parte de la región, surge en Egipto, ¿no?, por la hermandad musulmana, que no es equivalente al Estado Islámico, pero en todo caso es el origen de alguna de estas fuerzas. El nacionalismo panárabe, enemigo del panislamismo, también surge en Egipto, y Egipto es el primer país árabe que abandona una relación con una alianza con la Unión Soviética para convertirse en aliado de Estados Unidos en el mundo árabe. Al igual que Rusia, dicho sea de paso, es un país gobernado nuevamente por su aparato de seguridad. Y Egipto contiene el Canal de Suez, que es la principal ruta comercial probablemente entre Asia y Europa. Representa aproximadamente un 8% del comercio mundial por mar. Conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo. Y claro, si no existiera el Canal de Suez, digamos, el comercio que se realiza por ahí tendría que dar la vuelta, ir hasta el sur de África, dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces abarata dramáticamente costos de transporte. El hecho de que Egipto no esté en las noticias es una de las explicaciones de por qué el canal funciona relativamente bien. El nuevo gobierno militar ha logrado estabilizar la situación política interna, no tiene ya conflictos armados con sus vecinos. Luego entonces por eso no oyen hablar de este canal, que es sin embargo muy importante. Otro un estrecho, en este caso aún más importante que el Canal de Suez, es el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, cerca de Irak, Irán, Arabia Saudita y la mayoría de monarquías de la región. Para que tengan una idea, en 2011 el comercio en buques tanques, fundamentalmente de petróleo, que pasaba por el estrecho de Hormuz, representaba el 35% del comercio mundial transportado en buques tanque y 20% del total del comercio de petróleo mundial. Y esa es una de las razones probablemente por la que esta región es importante. Además de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, contiene la principal ruta comercial, y es una de las razones además por la que Irán no ha sido atacado aún y probablemente no sea atacado pese a las discrepancias con su programa nuclear, porque se llama estrecho precisamente porque su extensión es muy limitada en el espacio y es relativamente fácil de bloquear en la eventualidad de una crisis. Bueno, en esta región del mundo se encuentra Irak, un país que es, para todo efecto práctico,
Winston Churchill decía que Gran Bretaña y Francia, digamos, trazaron las líneas en el mapa del Medio Oriente con una copa de brandy en una mano y un habano en la otra. Ellos no boicotean a Cuba, a diferencia de Estados Unidos, que sí tienen acceso a habanos, y en esta época de cualquier manera no había revolución en Cuba. Pero bueno, el tema es que Irak es un país del cual el doctor Frankenstein se hubiera sentido orgulloso, ¿no? Es un país hecho de retazos por una potencia colonial desde la perspectiva de sus propios intereses, jamás pensando en qué tan viable va a ser este Estado como Estado nacional en el futuro. Por ejemplo, el norte kurdo de Irak perfectamente pudo haber sido parte de Turquía, tenía una relación histórica con Ankara, pero se integró a Irak porque Irak era un protectorado británico, Turquía era un estado independiente y Gran Bretaña prefería que el petróleo del norte de Irak estuviera bajo su control y no el de una Turquía independiente. Luego se desgajó, Kuwait, básicamente porque Irak hubiera sido un país con reservas petroleras muchísimo más grandes si se hubieran mantenido unidos en un solo estado, Kuwait e Irak. Se desgajó Kuwait básicamente por esa razón y además porque siendo un país con muchas reservas de petróleo pero muy pequeño, con un ejército muy débil, iba a ser un país muy codiciado por vecinos como Irak, que en alguna ocasión lo invadió. Y el cálculo británico es que eso iba a implicar que ese país, Kuwait, tuviera que recurrir a la vieja potencia colonial como garante de su seguridad. Al final, el garante de la seguridad de Kuwait no fue Gran Bretaña, sino Estados Unidos, pero la lógica funcionó, simplemente con otros actores. Gran Bretaña además importó un rey que no era, digamos, nacido en el actual Irak, y que siendo musulmán, como la virtual totalidad de los iraquíes, era musulmán sunita, cosa que es una minoría de los iraquíes, era árabe, a diferencia de los kurdos. Entonces, digamos, es un país con problemas de diseño más o menos obvios desde el origen, y cuando ustedes ven los principales movimientos políticos que han tenido presencia en un momento de la historia de Irak, muy pocos han pensado en Irak como Estado. Ahí pongo el símbolo del movimiento Ba'ath que gobernó Irak durante el régimen de Saddam Hussein y aún antes. Es decir, el mapa que ven ahí es un mapa de todo el mundo árabe, porque el Ba'ath era un partido panarabista, o sea, la idea de que todos los árabes debían ser parte de un solo Estado. O sea, el Ba'ath no pensaba en Irak como un Estado nacional. Estados Unidos, cuando controla Irak tras la invasión del año 2003, disuelve las Fuerzas Armadas, para todo efecto práctico expulsa del servicio público a todos los burócratas que pertenecieron al viejo partido oficial, con lo cual el Estado implosionó, y en la medida en que ayuda a formar un gobierno local, es un gobierno basado en identidades étnicas diferenciadas la una de la otra. Y por último, el Estado Islámico tiene el símbolo de fondo negro que ven ahí, es el mundo. Sobre el mundo está un libro abierto que para ellos representa el Corán, y delante o sobre ese libro está una ametralladora. El simbolismo aquí es evidente: imponer un Estado Islámico a nivel global mediante la fuerza. Pero nuevamente, si se fijan aquí, el proyecto no es un proyecto para Irak en particular. Nunca hubo tal cosa como, no sé si tal cosa existe en general, los proyectos nacionales siempre me han parecido sospechosos, porque la idea de que todos debemos ser parte de un solo esfuerzo es útil en algunos aspectos, pero son potencialmente autoritarios en otros. Pero en todo caso, en la medida que tal cosa como un proyecto nacional existe, Irak nunca tuvo nada parecido. Y esto es una de las razones que ayuda a explicar por qué en el vacío de poder actual ocurre lo que ocurre. Irak además es importante porque, digamos, por sujetos como este, ¿no?, que es un ciudadano francés que, bueno, en este caso fue a pelear a Siria, no a Irak, pero Irak y Siria ahora la frontera es cada vez más una frontera etérea que existe solo en los mapas. Fue a pelear a Siria, regresó a Europa y perpetró un atentado terrorista en Bruselas, ¿no? No es un fenómeno que crea vaya a ser masivo, pero en todo caso es un riesgo de seguridad que produce lo que ocurre en Irak. Solo una cuestión más sobre Irak antes de pasar al tema de Ucrania y Rusia. No es cierto, como se suele creer, que el hecho de que un país esté dividido en distintas etnias sea necesariamente una fuente de conflictos políticos y menos aún conflictos armados. Hay países
con grandes divisiones étnicas que son sumamente estables, y hay países étnicamente homogéneos que son sumamente inestables. No hay una correlación, incluso cuando lo hacen de manera estadística, entre grado de fragmentación étnica y grado de conflicto político. Sin embargo, sí hay una correlación entre fragmentación étnica y conflicto político cuando esa fragmentación étnica coincide con lo que algunos llaman desigualdades horizontales. O sea, en otras palabras, cuando los cargos públicos y los recursos económicos se distribuyen en función a la etnicidad. Y entonces hay grupos étnicos que pierden en el reparto y por eso se organizan políticamente como etnia para demandar mayor acceso a recursos. Cuando las divisiones étnicas no están unidas a desigualdades horizontales, o sea, desigualdades socioeconómicas entre grupos étnicos, no necesariamente están asociadas a conflictos políticos y suelen estar asociadas a conflictos armados cuando el Estado colapsa, como ha ocurrido en lo esencial en Irak. O sea, en otras palabras, no es que la división étnica lleva a conflictos armados, es que ahí donde el garante de la protección del conjunto de la nación, que era el Estado, colapsa, los grupos humanos buscan protección en algún otro agente, o la protección de algún otro agente, y ese agente termina siendo en muchos casos el grupo étnico del cual proviene, pero no es una necesidad de que las divisiones étnicas generen conflictos. En el caso de Ucrania, hay que tener en cuenta que Ucrania sí fue muy importante históricamente para Rusia. Como hay una cita de un autor realista estadounidense que advertía un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? La ampliación de la OTAN traza nuevas líneas divisorias en Europa, alinea a aquellos que quedan fuera del proceso y no tiene un final lógico en su avance hacia el oeste de Rusia. Lanza a Rusia hacia China en lugar de acercarla a Europa y a los Estados Unidos. Esto es una cita de 1998. Y creo que esto en buena medida ayuda a entender lo que está ocurriendo. Para Rusia, Ucrania ha sido históricamente, junto con Bielorrusia, han sido históricamente países muy importantes, o territorios muy importantes, como los proverbiales estados tapón o estado amortiguador de los que se habla en la geopolítica. Napoleón invadió a Rusia desde Bielorrusia y Lituania, Hitler invadió a Rusia sobre todo a través de Ucrania. Entonces, Ucrania y Bielorrusia han sido históricamente los países cuyo territorio ponía distancia entre las fronteras de Rusia y las fronteras de potenciales agresores. Ucrania además estuvo bajo control ruso durante 2 siglos y ahora no solo es un estado independiente, ya no está bajo control ruso, sino que ni siquiera es un estado aliado. Uno podrá decir, bueno, pero si la función de Ucrania era proteger a Rusia de una eventual invasión, la pregunta es quién diablos tiene interés en invadir Rusia ahora. Y esa es una pregunta razonable. El tema es que, sin embargo, el hecho de que un temor sea irracional no quiere decir que sea falso. Era previsible que la respuesta rusa iba a ser la que fue, porque ese tipo de temor es real. Habría que recordar que Putin viene del servicio de inteligencia, en donde, en el caso de un estado totalitario como era la Unión Soviética, porque viene de esa etapa, los servicios de inteligencia tienden a tener una visión rayana en la paranoia del mundo, donde las amenazas son muy presentes. Por ende, era previsible que Putin compartía este tipo de perspectivas. Ahora, la buena noticia es que muy probablemente Putin, sin embargo, no tenga necesariamente interés en una escalada en esta confrontación. Por ejemplo, ante las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado hacia Rusia, la respuesta ha sido aplicar sanciones a Rusia contra la Unión Europea. La relación entre Estados Unidos y Rusia económicamente es bastante menor que la relación con la Unión Europea. Entonces han sido básicamente sanciones retaliatorias contra la Unión Europea. Pero claro, cuando uno compara, la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto representan más del 40% de la economía global. Rusia es del tamaño de la 5ª economía de esa alianza, que sería más o menos la economía italiana. Entonces, digamos, acá hay una interdependencia asimétrica. Ambos pueden causarse daño, pero ni por asomo daño comparable. Por eso no creo que el objetivo último de Rusia sea una escalada mayor. Creo que hay margen para una negociación, para que, digamos, el objetivo último de Rusia sería que Ucrania vuelva a tener un gobierno aliado. Dado que ese no parece un objetivo verosímil en el futuro previsible, todo parece indicar que el objetivo ruso sería un gobierno central en Ucrania, primero neutral, para que no llegue a formar parte de la OTAN, débil,
y que por ende conceda y respete un margen de autonomía significativo para el este de Ucrania. De hecho, en la perspectiva rusa, si Ucrania fuera un Estado federal, esa alternativa sería aún mejor. ¿Y cuál es la amenaza rusa en la eventualidad de que no obtenga esto en una negociación? La amenaza es desgajar Ucrania. Dado que no puede ya controlar el conjunto del país, podría al menos desgajar el este del país e integrarlo a Rusia. Formalmente se independenciaría, pero como vimos en el caso de Georgia, en la práctica esa independencia sería una mera transición para una eventual incorporación a Rusia. Notarán que no he hablado de Crimea porque la paradoja aquí es que Putin ya se hace alguna la suya. Ahora todos están preocupados de lo que pasa en el este de Ucrania, no lo que pasa al sur de Ucrania, porque la anexión de Crimea ya se da como un hecho consumado. Digamos, Ucrania ya no está peleando por recuperar Crimea, está preocupada más bien de evitar que se desgajen nuevas porciones de su territorio para integrarse eventualmente a Rusia. En términos energéticos, esto tiene las siguientes implicancias. La forma más costo eficiente, digamos, de abastecer de gas a la Unión Europea es, primero, con gas proveniente de Rusia y segundo, con gasoductos que atraviesan sobre todo el territorio de Ucrania. O sea, lo que se está haciendo ahora sería la opción costo eficiente, esa sería la mejor alternativa económica. Pero este es un tipo de decisión que parece estarse tomando por razones distintas al cálculo meramente económico. Por ejemplo, la propia Rusia en algún momento promovió la creación de dos nuevos gasoductos, Nord Stream y South Stream, y si se fijan, la idea es que Rusia siga abasteciendo a la Unión Europea, pero no a través de estados respecto a los cuales la Unión Europea y Rusia tienen conflictos, como Ucrania. O sea, la idea era sortear Ucrania y Bielorrusia y pasar por el Mar Báltico y el Mar Negro. Repito, esta opción económicamente es inferior a la actual, pero políticamente era mejor. El tema es que la conducta rusa en la crisis actual y su conducta respecto al abastecimiento de gas que ha sido utilizado en el pasado como arma política hacen que la Unión Europea esté empezando a pensar ya en alternativas, no solo a Ucrania o Bielorrusia como países de tránsito, sino a Rusia como país abastecedor de gas. Y ahí se ha resucitado un proyecto que tiene algunos años, el proyecto Nabucco, el que ven ahí en verde, para llevar gas de Kazajstán y Azerbaiyán hacia Europa y eventualmente desde el norte de Irak, digamos, por un nuevo gasoducto que no pasaría ni por territorio ruso ni por territorio de países aliados. Precisamente porque la Unión Europea ya está empezando, este es un proyecto que madurará en años, pero ya hay proyecto en ciernes para, digamos, depender cada vez menos del gas ruso. Es que Rusia también está empezando a buscar mercados alternativos y por eso ha encontrado en China un potencial mercado alternativo. Este acuerdo que se firmó para abastecer de gas a China a través de gasoductos que irían desde Siberia, en Rusia, hasta el territorio chino, para Rusia primero implica fundamentalmente encontrar mercados alternativos a un mercado que podría reducirse en el futuro, el europeo. Y claro, por eso Rusia ahora firma un acuerdo que se venía negociando hacía años. ¿Por qué ahora la negociación llegó a buen puerto? Porque Rusia tiene otra urgencia que el mero cálculo económico ante la perspectiva de poder perder parte al menos del mercado europeo. De hecho, se habla de la posibilidad de que a medida que crezca la producción de gas y petróleo en Estados Unidos, si bien aún no se autoabastecería, podría empezar a vender una proporción de esa producción a Europa. En el caso de China, el negocio, digamos, es útil porque China tiene, cuando ven algunos análisis sobre temores de seguridad o riesgos de seguridad para China, China no tiene como hipótesis de conflicto un conflicto armado con Estados Unidos, una confrontación directa. Primero, son economías altamente interdependientes. Por ejemplo, las reservas chinas cuentan con, debe ser alrededor de 1.3 trillones de dólares en bonos del Tesoro americano, o sea, Estados Unidos, si no me equivoco, como país, ¿no? Es el individual, es el primer socio comercial de China. China es un socio comercial importante para Estados Unidos, pero no es el primero, creo que es tercero o cuarto.
Pero en todo caso, dos economías tan altamente interdependientes son economías que pueden hacerse mucho daño si tuvieran, por ejemplo, un conflicto armado. Entonces nadie parece tener, se hacen daño a sí mismos haciéndole daño a sus socios. Nadie parece creer que esa sea una hipótesis verosímil ni en China ni en Estados Unidos, pero además, por si hiciera falta, porque algunos podrían recordar que la interdependencia económica era más o menos igual de significativa entre Inglaterra y Alemania en 1914, no evitó la Primera Guerra Mundial, además de ser economías altamente interdependientes. Y quedan 5 minutos. O sea que tarjeta roja es que uno lo expulsa, ¿no? Pero tengo 5 minutos y ya estoy acabando. Por si la interdependencia económica no fuera disuasivo suficiente, ambas son potencias nucleares que cuentan con misiles balísticos intercontinentales. Entonces, digamos, no es probable, incluso en la eventualidad de que China siga creciendo económica y militarmente, no es probable un conflicto directo. Sin embargo, sí hay una hipótesis de conflicto con Estados Unidos que no implica necesariamente una confrontación militar, que preocupa a China. Y es que China tiene conflictos limítrofes por zonas, por espacios marítimos, con una serie de países que a su vez tienen alianzas militares con Estados Unidos. Lo cual implica que si el conflicto entre China y algunos de estos países con los que tiene conflictos limítrofes aliados a Estados Unidos escalara, Estados Unidos estaría obligado a honrar sus alianzas e intervenir en favor de esos países. ¿Cuál es el temor en ese caso? Que Estados Unidos no ataque a China, pero sí intente establecer un bloqueo naval a lo largo de la línea roja que ven en el mapa. Porque si se fijan en ese mapa, la mayoría de países que están en el mar amarillo y en el mar del sur de China son aliados norteamericanos. Corea del Sur, Japón, Taiwán, Filipinas. Vietnam, curiosamente, no es un aliado estadounidense, pero permite operar a buques de guerra estadounidenses en uno de sus puertos. Entonces, digamos, podría en ese sentido bloquear el abastecimiento energético de China, y por eso el obtener energía de Rusia es una alternativa geopolíticamente importante. Acá estamos hablando, dicho sea de paso, de rutas comerciales, y con esto termino, que involucran aproximadamente la mitad del comercio mundial por tonelaje y un tercio por valor. Incluso estos conflictos, sin escalar al plano militar, podría tener un costo muy elevado para todos los involucrados y la economía mundial y sus productos. Gracias. Muchas gracias, profesor Casado. Bueno, mientras van llegando las preguntas de los asistentes, yo me he quedado con una duda y quisiera compartirla con la mesa. A ver si brevemente damos una pequeña conclusión cada uno. Veo que, por ejemplo, China, con un simple movimiento de contracción de la demanda, puede afectar a las demás economías en el mundo. Veo que estamos creando un bloque más político que pragmático en la Alianza Pacífico. Y veo también que el movimiento y los conflictos en el Oriente y en Crimea y Rusia están cambiando la situación actual geopolíticamente hablando. ¿En dónde queda Perú? Son para una economía como la nuestra, y la pregunta la traslado a los tres expositores, para una economía como la nuestra, estar expuestos a una situación tan cambiante en el entorno internacional, ¿se presentan más amenazas que oportunidades? ¿Qué es lo que ocurre? Si me ayudan con el micrófono. Yo creo que hay más oportunidades que amenazas. Las amenazas son potenciales, no quiere decir que se vayan a concretar. Por ejemplo, cuando el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas dijo que no se descarta el uso de tropas en misiones de combate en Irak, no quiso decir que eso vaya a ocurrir. Es simplemente un escenario hipotético, no se proyecta a escenarios hipotéticos para estar preparado en la eventualidad que ocurra. No quiere decir que aquí en ese programa, yo diría eso respecto a los escenarios que describo, creo que su probabilidad de ocurrencia no es particularmente alta. Añadiría que respecto a Perú, digamos, todo lo que afecte precios de gas tenemos, por lo menos incluso para las necesidades locales, pero seguimos importando petróleo. Lo que afecta el precio del petróleo nos va a afectar
Y en el caso de China y Estados Unidos, si bien no creo que sea el escenario más probable, si llega a haber un escenario de conflicto, no armado, pero sí, digamos, una escalada política, va a afectar la economía mundial incluso a nosotros. China es el principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo, son puntos importantes en situación del Perú, no hay forma que algo que afecta a esos países no nos afecta a nosotros. Bueno, yo creo que un país que es pequeño en el mundo, aunque grande en su área y en su corazón, debe estar bien con todos. O sea, nosotros no podemos seleccionar, tenemos que tener buenas relaciones con todo el mundo. Quiero agregar a tu excelente presentación una nota al pie. La fundadora de Irak fue Gertrude Bell, como sabes, una agente secreta del gobierno británico. Ella es la verdadera fundadora de Irak. Y el fundador de la Ucrania independiente fue Khrushchev en 1954, porque de esa manera el bloque soviético sacaba un voto más de Naciones Unidas. Y eso es el fondo de todo esto, porque si no, Ucrania sería parte de Rusia, sería un territorio inmenso en Rusia, como lo fue en los 200 años precedentes, como lo dijiste, por ejemplo. My basic idea that the right of China is economic power will never threaten any other nations. Well, the purpose of right is just not only let Chinese people be better off, but also, people in the world. So I think the Chinese people would like to be in a peaceful business environment, a political environment, in a military environment. So that's my basic idea. Con una pregunta generada por los asistentes, que en realidad está orientada a la profesora Wu, pero le respondo también a los tres expositores. ¿Ustedes creen que las reformas que fueron aplicadas en China en los 80, de Xiaoping, podrían en algún momento eventualmente ser aplicadas aquí también? ¿Qué opinan? Well, so actually, in 1979, when in 1979, Deng Xiaoping proposed to open China to outside the world, and encourage people, few people to be better off first, and then try to demonstrate the benefit of being rich. And then it's a kind of demonstration. At that moment, it's effective, But with the 3 decades development, and the more people, they have got benefit from the economic development. So in this case, the philosophy of to test the water first, and then let others to follow. Well, at that moment, 30 years ago, 40 years ago, maybe effective. But nowadays, in your case, it could be different. So because I'm not so sure about your, situation, and I know that, actually China has demonstrated already, and then you can learn something from Chinese practice, but not necessarily to apply, what Deng Xiaoping proposed 30 or 40 years ago. Okay, so that is my point. Okay. Thank you. Bueno, la gran reforma en China fue una apertura tanto interna como externa. Eso fue la gran reforma. El Perú ya hizo eso. Lo que necesitamos hacer aquí
inspirados por lo de China, es invertir en infraestructura para que nuestro país sea un solo país y no 1000 valles que están apenas interconectados. Y la otra gran reforma que necesitamos hacer es la reforma educativa. Esa es la Con esto entonces concluimos y agradecemos a nuestros tres expositores, la profesora Gili Wu de la Universidad de Cantón, Pedro Pablo Kuczynski, ex premier de la República, y al profesor Farid Katabi de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias. Perfecto. A continuación, alumnos de la carrera de Administración y Negocios Internacionales harán entrega de un pequeño presente a cada uno de los expositores y el moderador